Yo empecé a luchar en 1971, o sea, llevo como 55 años de combate por la libertad, por los derechos humanos, he tenido atentados, siempre por defender a las víctimas y la bandera de la libertad. El Día Universal de la Resistencia Civil contra el Antisemitismo. Ese es el 19 de abril, porque ese es el día que vamos a celebrar todos los que estamos peleando contra el antisemitismo, todo lo que nos queda de valioso en la civilización occidental, que es muchísimo. Amigos de More, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad. Tengo el honor y el placer y la gran distinción de entrevistar hoy para Management of Reality a Esteban Ibarra, que es uno de los grandes luchadores en contra del antisemitismo y a favor y en pro de todo lo que es valioso en la civilización occidental, todavía todo lo que nos queda de valioso en la civilización occidental, que es muchísimo. Por favor, denle la bienvenida y vamos a hablar de una iniciativa muy importante que está impulsando Esteban Ibarra, que es un día muy especial que se llama, Esteban, el Día Universal de la Resistencia Civil contra el Antisemitismo. Lo escucharon aquí, el Día Universal de la Resistencia Civil, ¿cómo? Contra el antisemitismo. Contra el 19 antisemitismo. de abril. 19 de abril. Ese es el 19 de abril, apúntenlo, porque ese es el día que vamos a celebrar todos los que estamos peleando contra el antisemitismo y a favor de la civilización occidental. Ok, Esteban Ibarra, dinos quién eres, por qué estás involucrado en esto, cómo se llama tu organización. Bueno, en primer lugar, el honor y el placer es mutuo. Tú sabes que yo te admiro mucho, Francisco, que te aprecio y que te sigo y que aprendo, sobre todo que aprendo. Bueno, yo empecé a luchar en 1971, o sea, llevo como 55 años de combate por la libertad, por los derechos humanos. Fui preso, me detuvieron en 3 ocasiones, fui torturado en la época de la dictadura franquista. En fin, he sufrido lo mío, he tenido atentados, siempre por defender a las víctimas y la bandera de la libertad. Y hay un momento en donde creo Movimiento contra la Intolerancia, que es en el año 91, en un contexto europeo de crecimiento del racismo, el antisemitismo y todas las formas de intolerancia. Y yo ahí pues tengo la fortuna de confluir, de conectar con Violeta Friedman, que es una sobreviviente de Auschwitz. Y digamos que mi lucha contra las dictaduras, contra el fascismo, me da una perspectiva mucho mayor al conocer directamente, de mano de una víctima a la que han asesinado a sus padres, a sus abuelos, que ella estuvo en Auschwitz con 14 años, me contó pues todo el detalle. Y bueno, pues me da una perspectiva completamente distinta que, bueno, distinta, o sea, me la amplía, es diferente, pero lo importante de todo el asunto es que la organización que presido, Movimiento contra la Intolerancia, asume como elemento troncal, como elemento central, la lucha contra el antisemitismo. Y hasta hoy, y esto son 35 años. Y hemos ido cambiando cosas en el país, pero ahora mismo nos enfrentamos a una oleada importantísima de crecimiento del antisemitismo mundial y en España, pues no digamos lo que está pasando, todo el mundo lo está viendo. Entonces hay un momento, después del 7 de octubre, que hacemos un reagrupamiento, digamos, de gentes sensibles para luchar contra el antisemitismo, judíos y no judíos, porque nuestra diversidad es amplísima. Claro. Españoles y no españoles. Quiero aclarar algo para todo el público. Tú no eres judío. No, yo no soy ni judío ni israelí, pero me defino como combatiente contra el antisemitismo. ¿De religión eres? Bueno, pues tengo una base cristiana, pero soy también agnóstico. Es decir, que me muevo y luego me gusta estudiar mucho el judaísmo porque saco como muchas enseñanzas. Es decir, soy puro mestizaje religioso. Ok, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué, Esteban, crees tú, porque yo tampoco soy judío, mi público lo sabe, por qué es importante que nosotros, los que no somos judíos,
nos sumemos con energía al combate contra el antisemitismo. Es bien importante que se entienda. Bien, la cuestión es relativamente sencilla, es decir, la lucha no se puede reducir a un problema, que lo es, de rechazo, desprecio, incluso exterminio del pueblo judío. No, no, va más allá. Es una cosmovisión. El antisemitismo es una cosmovisión que implica negar también los valores de la civilización democrática. Es decir, detrás del antisemitismo hay un proyecto sumergido de negación de todo lo que hemos avanzado en materia de libertad, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, y lo que pretenden es acabar con esto. Entonces, el judío es el chivo expiatorio, es el elemento inicial, pero ya también lo fue en el Holocausto. O sea, es que no se quedó reducido a los 6 millones de judíos, que hubo millones de personas más que fueron eliminadas porque eran caracterizadas como subhumanos. Ese es el caso de los judíos, de los homosexuales, etcétera. Muchos colectivos. De hecho, la respuesta después de la Shoah, la respuesta fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también ha sufrido de antisemitismo, porque hay que decirlo, yo nunca me cansaré de decirlo. Nuestro maestro fue René Cassin, es el redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es judío, defensor del Estado de Israel. Claro, pero eso le ha llevado a que los antisemitas, que son legión, borren prácticamente a René Cassin del mapa, pero él fue el que lo redactó. De hecho, en una entrevista le preguntaban, ¿y usted dónde se inspiró para redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y él contestó riéndose, en los 10 mandamientos. Ni más ni menos que los 10 mandamientos. Bueno, el caso es que el elemento fundamental, cuando estás preguntando esto de la importancia del antisemitismo, el elemento nuclear del asunto es la percepción de la dignidad humana. La palabra dignidad quiere decir valioso, de la valía de la persona. Y claro, si tú la sometes por creencias, ideologías, religiones, me da lo mismo, que sea un planteamiento religioso, que sea una ideología de clase, que sea, pero tú eliminas el valor de la dignidad, el valor de la persona, que es, de ahí viene la palabra dignidad, del latín dignus, valioso, pues te cargas los derechos humanos, que es el artículo 1 de la Declaración, somos iguales en dignidad y derechos. Te cargas las constituciones democráticas, te cargas la civilización democrática occidental. Entonces, si alguien piensa que la lucha contra el antisemitismo es una cosa de los judíos, se equivoca de parte a parte. Es de los judíos y de los no judíos. O sea que debemos de implicarnos todos porque nos afecta al avance moral de esta sociedad. ¿Qué opinas de este argumento, Esteban? Porque esto es lo que yo le digo siempre a la gente. Para los occidentales es obvio que combatir el antisemitismo es lo mismo que su propia autodefensa, porque como tú bien dijiste, nunca se queda la cosa con los judíos. Los antisemitas vienen por todos. Siempre que los antisemitas adquieren el poder, vienen por todos. Tú mencionaste varios grupos, varias minorías que también fueron perseguidas de forma sistemática en campos de concentración, etcétera. Pero a mí me gustaría añadir que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los antisemitas tomaron el poder y produjeron esa guerra, porque la produjeron ellos, eso le costó la vida a más de 64 millones de no judíos. No, sí. Todos eran no judíos, también se murieron, más de 64 millones. Y encima de eso tenemos cientos de millones que fueron todos esclavizados. Porque en la zona conquistada por los nazis todo el mundo se convirtió en un esclavo, empezando por los alemanes, ¿no? Entonces, es muy importante entender que los antisemitas vienen por ti, por mí, por los que no somos judíos. Por lo tanto, combatir el antisemitismo es tu autodefensa, no lo tienes que hacer por caridad a nadie. Exacto. Mira, yo incluso cuando están los actos de memoria del 27 de enero de la Shoah, les insisto mucho en que no solo hay que hablar de los 6 millones de judíos, sino también de lo que incluso está reconocido oficialmente como 5 millones de personas más, que son gitanos, homosexuales, opositores políticos, eslavos, etcétera, ¿no? Claro, los que llevaban la estrella negra, que eran los asociales, desde personas sin hogar, prostitutas, etcétera, lo que consideraban subhumanos. Pero una de las enseñanzas que me planteó Violeta
porque éramos muy asiduos y era mi mentora, vamos. Pues cuando yo hablaba de esto, ella veía que pues, hablaba en confianza porque mi tradición, pues eso de luchador contra el fascismo, etcétera, pues claro, yo decía, bueno, menos mal que llegaron los rusos y qué tal, y ella dijo, bueno, me amplió la mirada, dijo, mira, yo salí de Auschwitz y me metieron en un campo de concentración soviético. Es decir, que es que los rusos también tenían su antisemitismo a su manera. Y luego se demostró con los tiempos y antes también se había demostrado. Pero mira, en las manipulaciones ideológicas que hay, pues parece que el mundo comunista está exento de cualquier responsabilidad antisemita y la tiene. Entonces aquí tenemos, hoy mismo se ve, hay un izquierdismo, sea comunista o no sea comunista, que es antisemita, hay un derechismo, unos ultras, sean neofascistas o neonazis, que son antisemitas, pero hay unos islamistas que también son antisemitas. Recuerdo de un café que tomamos juntos. Oye, Esteban, ¿y qué tienen todos en común? Todos lo que quieren es destruir Occidente, quieren destruir las libertades occidentales. Los antisemitas siempre tienen eso en común. Totalmente, totalmente. Es que no te equivocas. Es decir, pero además, el pivote de esa destrucción es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo es que pido que se lea despacito. Y de todos los seres humanos nacemos libres. Fíjate, es un canto a la libertad. Primera bandera. ¿E iguales en qué? En dignidad, valor, el valor humano, dignidad y derechos, los derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Principio ¿No es eso lo que nos dijo? ¿No es eso lo que nos dijo el rabino Gilel y luego también Jesús? Por ejemplo. Entonces, por eso te digo lo de los 10 mandamientos, lo de las distintas tradiciones. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente tiene que saber que, por ejemplo, el mundo soviético no firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se abstuvo. ¿Y quién no lo firmó también? Fijaros que aquí está, en el pasado está el embrión del presente. No lo firmaron el mundo soviético, pero tampoco lo firmó el mundo racista y fascista de Sudáfrica. Tampoco lo firmaron. Tampoco lo firmó Arabia Saudí, es decir, el embrión del islamismo. Tampoco que en aquel momento además arropaba al gran muftí de Jerusalén, que era absolutamente, pro-nazi. Autor del Holocausto. Totalmente. Y que pedía a Hitler que continuara el Holocausto en Jerusalén. Es decir, que esos tres vectores hoy están hiperactivos y no son combatidos. O sea, en Occidente no son combativos. Se blanquea, se limpia, y claro, una lucha contra el antisemitismo tiene que tener esa perspectiva. No solo coger y decir, como en muchas reuniones a las que yo asisto, bueno, es que esto lo solucionamos con más memoria del Holocausto. No, la memoria del Holocausto es necesaria, pero no es condición suficiente. La lucha contra el antisemitismo tiene reglas propias, reglas políticas, reglas éticas, reglas cívicas. Y ahora mismo no se han hecho los deberes. Por ejemplo, en Europa tenemos la estrategia europea contra el antisemitismo. Y a mí me dicen, bueno, pues esto es un gran arma. Digo, pues un arma inútil, porque hemos visto después del 7 de octubre para qué ha servido ese arma. En España tenemos el Plan Nacional contra el Antisemitismo, pero mirad lo que está pasando en España, ¿no? Entonces, es muy importante la implicación de la sociedad civil y además, o sea, plantar cara a los tres vectores de ataque antisemita más poderosos que hay en estos momentos, vamos, ideológico y políticamente, es decir, esos tres vectores que acabo de señalar. Oye, Esteban, cuéntanos de tu trayectoria, cómo llegamos a la coordinadora, que es la organización que tú lanzas, y qué es la coordinadora. Entonces, ¿cómo llegamos a la coordinadora? ¿Qué es la coordinadora? Y luego, ¿cómo la coordinadora se une con todas estas otras organizaciones para lanzar el Día del Combate contra el Antisemitismo? Venga. En verdad es bonito y motivador. Es decir, en principio vemos que no hay una respuesta dejamos la iniciativa a las comunidades judías, a las organizaciones institucionales judías, pero no hay una respuesta como debiera de darse tras el 7 de octubre. Es verdad que nos conocemos, somos amigos, tenemos muy buena relación, pero hay un momento en que hay que ya ponerse muy firme y plantearse estrategias, intervenciones
y enfrentarse a la situación. Entonces, en el mes de mayo del año siguiente, del 24, pues ya empiezan a haber unas declaraciones, incluso en el ámbito político, por parte de gente del gobierno, por parte de instituciones. Las organizaciones se lanzan a la calle con una demonización, por ejemplo, de Israel, que es salvaje, que solo le falta pedir su eliminación. Pero bueno, la piden porque exhiben propaganda y consignas como desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que es una consigna de exterminio. Entonces vemos que no hay reacción y a partir de ahí pues planteamos impulsar una coordinadora estatal, primero inicialmente a nivel de España, de lucha contra el antisemitismo. Bien, y hay un montón de gente, sobre todo gente de base, gente que no tiene responsabilidad institucional, que reacciona muy bien. Y hacemos un encuentro y el resultado del encuentro pues, es bastante positivo. Bien, es verdad que habíamos agrupado asociaciones de amistad de España e Israel, habíamos agrupado a distintas comunidades muy importantes, como la asturiana, de la comunidad judía, etc. Pero lo más relevante es que se empezaron a crear grupos autonómicos, por autonomías, por regiones, contra el antisemitismo. Y bueno, pues la tecnología nos ayudó porque con grupos de WhatsApp creamos. Lo primero que necesitamos era información, nos dábamos información, conexión, luego mucho Zoom, que nos permite conocernos sin necesidad de viajar, y se va articulando todo esto. Cuando ya la coordinadora ha hecho un montón de cosas, tiene su página web que se puede visitar, simplemente poner coordinadora de lucha contra el antisemitismo y sale, y hay un montón de contranarrativa, de información, etcétera. Pues yo lo que les digo a los compañeros y compañeras, digo, mira, vamos a ver, hay día de lucha contra el racismo, hay día de lucha contra la violencia de género, hay día de lucha contra la homofobia, hay día de lucha por los monumentos, hay día de lucha por todo, pero, o sea, el antisemitismo también se proyecta en los días de lucha, no hay día de lucha contra el antisemitismo. O sea, es que claro. es de locos, ¿no? Entonces tú dices, es, bueno, de locos porque, es de locos, Esteban, porque el antisemitismo es la ideología que más nos ha costado. Claro, los antisemitas produjeron la Segunda Guerra Mundial, que es el sufrimiento humano más grande que hemos tenido. Nunca se ha muerto tanta gente. Claro. Nunca ha sido esclavizada tanta gente. Claro. Entonces, verdaderamente es increíble que no, y creo que es diagnóstico del sistema en el que estamos, que no se le ponga ninguna atención a esto. Al contrario, lo que uno puede ver institucionalmente es que se desincentiva la denuncia contra el antisemitismo. Totalmente, totalmente. El caso es que uno se queda sorprendido, incluso entre tus propias filas, por decirlo así, dicen, bueno, pues ya tenemos el 27 de enero. No, eso es un día de la memoria. Estamos hablando de un día de la lucha, de un día de la resistencia civil, del papel de la ciudadanía en implicarse contra el antisemitismo. Claro, porque combatir el antisemitismo no es decir, pobrecitos los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es combatir el antisemitismo. Eso no lo es. Eso es pronunciar tu coartada, que no es lo mismo. Claro. Entonces, bueno, pues ¿por qué elegimos el 19 de abril? Dijimos, bueno, pues una fecha símbolo de la resistencia civil, pues es precisamente el levantamiento en el gueto de Varsovia. Nos pareció una heroicidad que un puñado de gente se enfrentara al ejército más poderoso que había en aquel momento, que eran los nazis, y sabían que iban a morir todos, y que fue una masacre, que murieron todos, pero fue un gesto de afirmación humana y una contribución a la propia humanidad. Entonces, cogimos ese día, la gente de la coordinadora le gustó el planteamiento y pues hace muy pocos días tuvimos el acto constituyente. Entonces hubo también otra gente que nos decía, pero qué osados, si esto lo que tenéis que haber es haberlo llevado a Naciones Unidas. Nosotros decíamos, ¿a Naciones Unidas? ¿Cómo está el patio en estos momentos en Naciones Unidas?
las Naciones Unidas es un club antisemita, es un Bueno, club bueno. yihadista y eugenista. Pero bueno, no lo decían, ¿eh? Y desde dentro de nuestras filas. Y la otra cuestión es, bueno, pues a nivel de estados, digo, bueno, pues también la cosa. De hecho, las fórmulas que hay para los días estos mundiales son el concepto de Día Mundial, que es el que declara Naciones Unidas, el concepto de Día Internacional, que lo ratifica Naciones Unidas, pero esa propuesta de los estados. Y entonces lo que vimos es, bueno, pues podemos ir por un día, que es el Día Universal, que también existe, pero que es una iniciativa ciudadana. Entonces, sí, pues se tienen que acostumbrar que los ciudadanos tenemos capacidad de ponernos de acuerdo, de luchar, etcétera. Y vamos de abajo arriba. Entonces, es un proceso de abajo arriba. Entonces, han quedado todos como diciendo, bueno, y ahora lo que vamos a luchar es por el reconocimiento oficial. Es decir, ¿qué pedimos? Que va a ser muy interesante. ¿Qué pedimos? Que un ayuntamiento se adhiera al reconocimiento oficial, pero el día ya está constituido. En esa asamblea constituyente, donde hubo 200 entidades ciudadanas, nada políticas, nada institucionales, 200 entidades, algunas empresas que no quieren figurar porque tienen miedo por las campañas del BDS, que es que hay persecución. Wow. Claro, entonces dijimos, damos el paso al frente. Y ahora al reconocimiento. Claro, si tú vas a un ayuntamiento, ya tenemos uno, ya ha habido un ayuntamiento que en cuanto se ha enterado ha dicho, nosotros lo asumimos, y es el ayuntamiento que antes se llamaba un pueblo, que cambiaron el nombre, que era el municipio de Mata Judíos. Entonces le cambiaron el nombre por Mota de Judíos, ¿entiendes? Entonces, como lugar de encuentro de los judíos. Entonces, son gente muy maja, ¿no? Y en cuanto se enteraron, dijo, pues el primer ayuntamiento nosotros, y dijimos, pues el primer ayuntamiento. Genial. Entonces, claro, entonces dijimos, bueno, pues hay que visitar ayuntamientos, gobiernos autonómicos. Y o sea que el Día Universal de Combate contra el Antisemitismo se va a lanzar en el Ayuntamiento de Mota de Judíos. Claro, no, ya está lanzado por las entidades y ahora ya el ayuntamiento, la primera institución oficial que reconoce el día y que se adhiere es el ayuntamiento de Mota de Judíos. Genial. Totalmente. Genial. Entonces, bueno, es un poco todo pues, con bastante descaro, ¿no? Y decir, bueno, pues es que no vamos a esperar. Un poco el mismo descaro que tuvieron los del gueto de Varsovia. Decir, pero bueno, estáis locos, enfrentaros a los nazis. Sí, pero había que hacerlo. Bueno, pues aquí igual, estáis locos y tal. Sí, pero había que hacerlo. Y ahora y lo esto que no hacemos requiere es... tanta valentía como la que se requirió de los combatientes en el gueto de Varsovia. Entonces, Exactamente. digo, si ellos pueden lo más, nosotros podemos lo menos, ¿por qué no? Pues claro. Y entonces ahora tocaremos puertas a muchas instituciones, pero fíjate el detalle. El detalle es que tú imagínate que vamos a un ayuntamiento o a un gobierno de una comunidad autónoma, a un gobierno de otro país, y les pedimos que se adhieran. Y entonces nos dicen que no se adhieren. Entonces estás adoptando una posición antisemita, porque no entramos en la posición política ni siquiera de la guerra, ni entrar en esa... Es nada más en contra del antisemitismo. Claro, que está asumido a nivel de Naciones Unidas, está asumido en la legislación, puede ser un delito y tal. O sea, no te pronuncias a favor, ya está, ya está. O sea, hay antisemitismo en tu negativa a proceder a oficializar el día contra el antisemitismo. Eso no lo dirían. Contra el día contra el racismo. Contra los negros sí es malo y el antisemitismo no es malo. A ver, ese es el ejemplo. ¿Por qué la discriminación contra las mujeres es mala, pero contra los judíos no? Explíquenos esa, ¿no? Exactamente. Y tú imagínate que un ayuntamiento dijera, pues yo estoy en contra de que haya el día contra el racismo, que es el 21 de marzo. Pues diríamos, ¿eres racista? Claro. Entonces que te digan, pues yo estoy en contra de que haya un día contra el antisemitismo. Pues eres un antisemita. Es decir, que es un buen termómetro. Oye, Esteban, ¿cómo le hacemos para que más organizaciones y más empresas se sumen como apoyo al día? ¿Cómo le hacemos? Bueno, tenemos un correo electrónico que es facilísimo, que es, lo voy a leer, diacontraelantisemitismo@gmail.com. Lo vamos a poner en la descripción para que nada más hagan clic. Eso es, diacontraelantisemitismo@gmail.com. Pum, nos mandan un correíto y se adhieren. Y automáticamente, porque estamos en esta fase, vamos a sacar una web, vamos a sacar, automáticamente le mandamos
pues un protocolo de adhesión, una guía de campaña para que se pueda extender por todos los países. Entonces, claro, nos dicen, pero ¿cómo vais a articular una iniciativa planetaria? ¿Por qué no? Pero no nosotros, si lo va a articular la gente. O sea, la gente lo que además, tiene que tener... tú eres Esteban Ibarra, a ti no te detiene nadie. Por supuesto que va a ser planetario. No puede detener la vida, ¿entiendes? Pero claro, lo importante es lo que hablábamos al principio de la mentalidad abierta. Tener una mentalidad abierta y comprometida en la vida. Pues pensemos esto. ¿Qué dejamos para el futuro? Porque hay gente que piensa, bueno, pues si estáis recordando el gueto de Varsovia como la SOA, no, pero es un compromiso, en primer lugar, con las víctimas. O sea, la mirada de la víctima no hay que perderla, antigua, presente y futura. ¿Entiendes? Porque el antisemitismo genera víctimas. Entonces, esa perspectiva victimológica es fundamental. Siguiente, es una apuesta que va a dejar una bandera para nuestros hijos y nuestros nietos, como dejó el Día contra el Racismo. Entonces, vamos a dejar una bandera, vamos a plantar esa semilla y que además, en esa, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, contra el racismo? Pues se celebra el acto de memoria del día 21 de marzo, pero luego se celebra la semana. Entonces, durante toda la semana, hay actividades. Aquí tú dices, bueno, está la Joshua, lo que queráis, pero coges una fecha fija para todo el planeta, 19 de abril, y antes y después coges y desarrollas actividades de sensibilización, pedagógicas, etc. Quiero hacer una observación. Ya lo dijimos, pero quiero recalcarlo. Esto que estás haciendo, Esteban, es poner a prueba al sistema. Es decir, cada vez que se propone este día y un ayuntamiento o un gobierno estatal o lo que sea lo rechaza, estás exhibiendo el antisemitismo del sistema. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque quiere decir que apoyando este esfuerzo, apoyando el esfuerzo de Esteban, podemos dar una demostración pública de qué instituciones son antisemitas y darle a la gente un mapa de cómo realmente opera nuestro sistema occidental. ¿Ok? ¿Cuál es realmente la ideología de la gente que gobierna? Esto es lo que está haciendo Esteban. Esteban está desafiando al sistema para que o coopere con la iniciativa de Esteban o se delate en público como antisemita. Por lo tanto, lo que está haciendo Esteban es muy, muy importante. Es una especie de guerra gramática, ¿no? Está agarrando las reglas del sistema gramático por los cuernos del toro y está diciendo, mira, ahora te voy a obligar a que te rebeles. Eso es lo que está haciendo Esteban. Por lo tanto, no es simplemente apoyar a Esteban porque está haciendo algo bueno. Lo que está haciendo Esteban es brillantemente estratégico. Brillantemente estratégico. Y entre más gente lo apoye, mejor vamos a poder exhibir qué realmente está sucediendo en el sistema y informar, demostrarle a nuestros hermanos occidentales lo que está pasando. Y yo apuntaría que nadie interprete que yo soy un antisistema, no, yo soy un demócrata profundo. Entonces, la democracia profunda pasa por luchar contra el antisemitismo. Lo demás es tontería. Lo demás es negarnos a nosotros mismos. No se puede entender, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos si no es en relación con la lucha contra el antisemitismo. Y así lo declaramos en el manifiesto constituyente. En el manifiesto constituyente hacemos referencia al pasado, vemos el presente, nos detenemos en el 7 de octubre, donde además recordamos que fue una masacre terrorista antisemita cometida por Hamas y la yihad islámica, que se nos olvida que hay un islamismo terrorista que, en fin, que es profundamente antisemita. Y luego, pero antioccidental también. Y antioccidental, claro, no, pero es que el antisemitismo tiene un pivote que es la lucha contra los valores democráticos. Por mucho que haya gente dentro de la democracia que dice, no, si yo defiendo los valores democráticos, ergo tendrás que luchar contra el antisemitismo. Y no valen trampas como, no, yo soy
contrario al antisemitismo, pero lo que estoy es en contra del sionismo. No, 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 no. Esto es También lo antisemitismo. decimos. Claro, es antisemitismo. Es decir, ¿por qué el pueblo judío no tiene derecho a su autodeterminación? Lo tienen los 193 a la salida de la Guerra Bueno, Mundial, me deben los 50. de hecho, Esteban, como bien dijo Andrei Gromyko en la ONU, cuando se preparaba el voto para la partición del mandato británico de Palestina, nadie tiene más derecho a su propio Estado que el pueblo judío. Claro. Y eso no es, ni siquiera es un argumento bíblico. Es un argumento basado en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque ningún país europeo supo proteger a su población judía. Entonces, si ninguno de esos gobiernos puede proteger a sus gobernantes, a sus ciudadanos judíos, si ninguno de esos gobiernos lo quiere o lo puede hacer, pues entonces, por supuesto, que a fuerzas tiene que haber un Estado judío. Porque lo que ya demostraron los gobiernos del mundo es que ellos no van a defender a sus poblaciones judías. Exactamente, exactamente. Eso es muy claro. Pero fíjate que también, como tú bien sabes y lo has explicado mil veces, hay razones histórico-políticos anteriores. Es decir, desde las declaraciones previas al siglo XIX, está muy fundamentado en la historia la necesidad de ese Estado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay una lista interminable de razones por las cuales esta tierra en la que yo estoy es el país de los judíos. Pero, si la única razón fuera que los países de Europa no defendieron a sus poblaciones judías y permitieron que fueran exterminadas y colaboraron con el exterminio, si esa fuera la única razón, sería completamente suficiente. Completamente suficiente. Ningún pueblo sobre la tierra tiene más derecho a su propio Estado que el pueblo que nadie más quiere defender. Ah, bueno, pues entonces les toca a su Estado, cuate. Claro, por supuesto. Claro. Y plantearse la destrucción del Estado de Israel es lo más antisemita, por mucho que se disfrace de sionismo y antisionismo y demás, es lo más antisemita que uno puede imaginarse. De hecho, en el manifiesto constituyente señalamos la ola de antisemitismo. Y voy a poner solo un ejemplo. Son dos palabras, pero hay que fijarse porque es que esto inunda el planeta. Israel genocida. Dos palabras con las que están articulando toda la gran campaña mundial. Eso no se dijo ni con la Alemania de Hitler, ni después. Nunca se ha dicho Alemania genocida. Es decir, es antijurídico además. La Convención contra el Genocidio no permite sancionar, o sea, señalar, condenar a todo un pueblo. Entonces, Israel son 10 millones de personas. Un conductor, un médico, un diputado, un jurista, un miembro del gobierno, un policía, un miembro de las FDI, en fin, todo el mundo es genocida en esa consigna. Y eso es antijurídico desde el punto de vista de la convención. Ok, pero hay que aclarar. Sí, pero hay que aclarar que este argumento no concede que la acusación de genocidio tenga ninguna validez, porque no ha habido ningún genocidio. No. Es que hay que empezar por ahí. O sea, hay que empezar recordando que no hay ninguna resolución judicial, ni siquiera del Tribunal Penal Internacional, diciendo que hay genocidio. No, el Tribunal Penal Internacional, después de la denuncia de Sudáfrica, aunque la hubiere, porque no se ha presentado ninguna evidencia consistente con un genocidio. Exactamente. Pero mira, de hecho, y déjame decir algo muy importante, porque no sé si todo el público sabe esto. Jamás, que es la organización cuyas cifras todo el mundo estaba usando para acusar al Estado de Israel, jamás estaba hablando de algunas decenas de miles de presuntos civiles supuestamente asesinados por el Estado de Israel, Y jamás hace un par de meses anunció que iba a pagar las pensiones de decenas de miles de viudas de terroristas de Hamas. Eso quiere decir que las cifras que nos estuvieron dando de varias decenas de miles siempre fueron cifras de terroristas. Si no, no estaría pagando decenas de miles de pensiones. Son las mismas cifras. Entonces, Hamas, de hecho, ya confesó que Israel estaba matando terroristas y no civiles. Ya lo confesó Hamas. No hay ninguna base para esta acusación. Simplemente fue una mentira antisemita que se propagó por los medios de información que controlan los antisemitas para enemistar a las poblaciones de Occidente con el pueblo judío. Eso es lo que estuvieron haciendo. La verdad es que toda la campaña de propaganda
estado orientada no simplemente a un antisemitismo sin más, sino hay un objetivo, y es la eliminación, la destrucción del Estado de Israel. Y detrás de ese objetivo es la destrucción de la civilización democrática. Se Por mire supuesto. por donde se mire. Lo único es las dificultades que tenemos de hacerlo llegar, porque los medios de comunicación están dominados por antisemitas, como tú bien dices. Entonces, tenemos esa dificultad, pero ya hay testimonios y simplemente con respecto a lo del Tribunal Penal Internacional. Bueno, que estos procesan a 5 personas. 2 son Netanyahu y el ministro de Defensa, y los otros 3 son de Hamas, es Sinwar y sus 2 lugartenientes. De estos 3 no se habla. Y de los otros 2 tampoco, porque se sustituye y se dice Israel. Israel. Entonces, o sea, es toda una falacia. Estamos montados, tanto que se quejan del bulo, pues estamos montados en el bulo, en el discurso de odio antisemita, en los delitos de odio antisemita, porque esto, en la medida en que se lo dicen públicamente, salen los medios de comunicación, tendría que haber un fiscal que cogiera y actuara de oficio, porque tienen la obligación de actuar con arreglo a la legalidad, y tú no puedes estigmatizar a todo un pueblo. Y dice, bueno, pero es que es una cosa, es que está en Israel. No, 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 no. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, en España, en Francia, en Italia, hay ciudadanos israelíes. Y hay ciudadanos israelíes que se ven suspendidos sus derechos y luego por amplificación a más gente, es decir, a todos los judíos, a los amigos de los judíos, a los amigos de los israelíes, a las empresas que trabajan con Israel. En fin, hay una bolsa de afectados de suspensión de libertades y derechos que, en base a esa consigna y otras parecidas, una fiscalía debería de actuar y de llevar a quien lo dice a los tribunales, porque eso, por ejemplo, en Europa es delito y eso la gente lo tiene que saber. Pero es importante recordarle a la gente que el antisemitismo no procede nunca sobre argumentos, sino sobre excusas. Entonces, parece que te están presentando argumentos, pero no los argumentos no importan. El fallo negativo en contra del pueblo judío ya se dio de entrada, de ahí parte el antisemitismo. Entonces, lo único que están haciendo es viendo qué excusa se recluta para con ella condenar al pueblo judío en público, porque se está buscando el desprestigio del pueblo de Moisés. Entonces, no hay que confundir argumentos con excusas. El antisemitismo simplemente está viendo de qué se agarra y no importa qué es, siempre y cuando la conclusión siempre sea los judíos son los malos, ¿no? Y bueno, ya hemos visto a dónde nos lleva esto. Sí. La vez pasada que todos los occidentales fueron convencidos de que los judíos eran malos, se murieron más de 64 millones de no judíos y al resto los esclavizaron. En toda Europa esclavizaron a los europeos. Sí. Entonces, y en el 7 de octubre. Es importante recordar lo que los antisemitas nos han hecho a nosotros, los no judíos. Sí. Y mira, y en el 7 de octubre, que es que la gente olvida que en el 7 de octubre hubo 1.200 asesinados, incluidos bebés decapitados, violaciones, etcétera. Hubo 4.500 heridos y había judíos, y había árabes israelíes, y había drusos israelíes, y había extranjeros en la fiesta nova, y había y a ellos daba igual, o sea, es un todo, es un todo. Entonces dices, bueno, pues ya está, esto es lo judío, es como el atentado terrorista de Barcelona, ¿no? Que han querido pasar una página, pasar la página y no mirarlo. Cuando en el 2017 hay un grupo yihadista que mata a 14 personas con una furgoneta atropellando a la gente en las Ramblas, en el centro de Barcelona, iba gritando, morir judíos, morir infieles. Entonces se pasó la página, no se quiso ver como un crimen de odio terrorista antisemita. Entonces, esto es muy importante interiorizarlo. Hay crímenes de odio que son además terroristas, como esto, y además que tienen la matriz antisemita, más claro ni el agua. Ahora mismo en Europa estamos viendo que hay unos atentados a cuchillo al grito Alá Akbar, Alá es grande. Entonces, ¿a quién eligen? Pues te eligen judío, infiel o el que pillen. Acaban de asesinar a una joven recientemente de 16 años sin mediar palabra. Entonces, al
al mismo grito. Entonces no hay depuración, se tapan las cosas, no se ve todo en su conjunto. Yo creo que el reto de la lucha contra el antisemitismo es grandísimo. No tenemos a las instituciones en estos momentos de nuestro lado y lo que hay que hacer es emplazarlas, emplazarlas y decir, bueno, ¿tú lo asumes? Sí. Bueno, pues de entrada da el paso, reivindica el día de lucha. Reivindica el día de lucha. Y a partir de ahí veamos estrategias, veamos planes, veamos acciones, veamos el compromiso, porque en definitiva lo que se está planteando es impulsar un compromiso activo. Y luego yo lo que les digo al mundo judío, que muchas veces me lo encuentro dividido, enfrentado, etcétera, es que dejen las diferencias, que haya unidad desde la diversidad. Ahorita tenemos que unirnos todos los judeocristianos, todos nos tenemos que unir porque toda nuestra civilización está en riesgo, en riesgo. Esos valores democráticos que tú mencionas que siempre están en riesgo cuando el antisemitismo crece, esos valores democráticos son valores judeocristianos. La democracia se inventó en la civilización judeocristiana porque la civilización judeocristiana es la que tiene los valores heredados de los 10 mandamientos que ordenan el amor al prójimo, ¿no? Entonces, no vamos a salir de esta si otra vez nos ponemos a matar judíos. Vamos a acabar siendo esclavos todos. Y por eso yo le recuerdo siempre a la gente, ni siquiera lo hagas por caridad al pueblo judío. Es que vienen por ti. Los antisemitas vienen por ti. Entonces, la lucha contra el antisemitismo es la autodefensa de Occidente. Nos lo tenemos que tomar muy en serio. Es una lucha propia. Es una lucha propia, hay que entenderlo así. Y observemos los vectores de ataque. Yo he señalado ya varias veces al islamismo. A mí me tiene muy preocupado, porque el islamismo en estos momentos, además se lo dicen claramente, es que nosotros no compartimos la perspectiva. No son tímidos. Cristiana. No, está claro. Y es la parte que tenemos menos detectada, porque dicen, bueno, no, las fuerzas de seguridad se encargan de los yihadistas y tal. No, es otra cosa lo que estamos hablando. Hay una capilarización importante y un cuestionamiento que también luego esto se compagina con un cuestionamiento de posiciones políticas, llamémoslos así en genérico, amorales. Porque hay mucha moralidad en el izquierdismo, hay mucha moralidad en el derechismo, amorales. Entonces, claro, una democracia profunda se tiene que sustentar, pues, en primer lugar, en el reconocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la dignidad. O sea, pongo como ejemplo la Constitución alemana salida en 1945. Su artículo 1, para la gente que quiera curiosear, su artículo 1 hace un acto de confirmación de defensa de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque ellos eran muy conscientes que habían asesinado a millones de personas y se habían lanzado a la Gran Guerra Mundial porque consideraban a los demás subhumanos, su valor era inferior, es decir, su dignidad no existía. Entonces lo primero que hace la Constitución alemana es decir, declaramos ante el mundo que nosotros defendemos la dignidad de la persona. Bueno, pues ese es el principio judeocristiano que se lleva luego a la Declaración Universal de Derechos Humanos y que esto no es derivado de nada. O sea, es que es intrínseco. Entonces hay gente, por ejemplo, hay luego con posterioridad, me parece que fue en el año 90, ya sale una Declaración de Derechos Humanos islámica, pero que dice que no, bueno, que esto de la dignidad humana pues es una cosa que viene de la Sharia. La declaración de derechos humanos sí, siempre y cuando la Sharia no lo contradiga. Exactamente. Pero que es muy fácil. Yo siempre le digo, mira, es que la Sharia no es democrática, la Sharia además, o sea, no defiende los derechos humanos, tenemos problemas con la igualdad de género. Los viola. Claro, tenemos problemas con la libertad de expresión. Solo hay que recordar la cantidad de atentados que se han hecho porque se ha cometido alguna broma o alguna crítica al Islam, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que sea todo el Islam. Es decir, la libertad religiosa está proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, pero el Islam tiene que ser democrático, es decir, tiene que respetar las constituciones democráticas. No se va a poder eso, no se puede. Bueno, pero porque
por compromiso fundamental, requiere una teocracia totalitaria. Bueno, hay gente que ha hecho lecturas en sentido de la adaptación también, la adaptación del Islam a las fórmulas constitucionales y democráticas. Ahí tienen la puerta. Otra cosa es que lo hagan y que lo consigan, pero No se puede. los islamistas te dicen que no. Sí, la razón de que la civilización judio-cristiana después de señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos está sustentada están sustentados en el principio que recibimos de la Torá, que dice que todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante la ley. Ese es el principio fundamental de enseñanza judía. Todos ante la ley es de Dios y Dios nos ama igual a todos. Entonces, no hay semejante legislación ni defensa de la dignidad humana. El Corán dice que alguien no acuerdo con Mahoma, no está de acuerdo que Mahoma oyó la voz de Dios en su cabeza, a esa persona hay que someter la tradición humana. Por lo tanto, no hay un fundamento en común con la traducción, con la tradición donde se rompe esa tradición común es en el principio fundamental que permite el Benito Juárez, sobre el cual se funda la paz. Sí. Bien, yo creo que porque se lo he escuchado a algún musulmán, algún teórico, que puede haber alguna ventana para una reformulación, pero no creo que en estos momentos se den esas condiciones. Entonces, bueno, no sé, es decir, la puerta la tienen siempre abierta en la medida en que respeten la Declaración Universal de Derechos Humanos y las constituciones derivadas de ellos, que son las constituciones democráticas. Pero es que la forma franca de decirlo es que nosotros los occidentales recibimos con brazos las musulmanes que se en Occidente del Islam. O sea, y adoptar nuestros valores para vivir entre nosotros, bienvenidos. Pero no pueden traer el Islam, porque el Islam lo que busca es destruir esa organización. Eso es lo que quiere el Islam. Pero tú reconóceme que el islamismo, o sea, es ya una lectura muy concreta del Islam, donde se plantea que la Sharia tenga una proyección política y social. Y eso es evidente, es evidente que hay que combatirlo. El islamismo hay que combatirlo. Por supuesto, a mí que es importante con el discurso público, es una confusión que hay entre el islamismo e islam, porque a la gente le hacen pensar que el yihadismo es y no es verdad. El yihadismo es la lectura ortodoxa de los versos del Corán y de Hadís. Entonces, dado y los grandes juristas musulmanes. Entonces, yo pronto voy a publicar de Ibn Hazm. Ibn Hazm fue un gran jurista musulmán de Córdoba, dentro del centro, recordado como un gran teórico y la lectura aceptada como el tronco principal de interpretación en el Islam, centrante importante de Hazm, tiene absolutamente todo en común con los yihadistas de hoy y no con los que puede haber Islam democrático. Bueno, la cuestión es que en la lucha contra el Día Universal
o sea, en la lucha por el Día Universal de la Resistencia Civil contra el Antisemitismo, nosotros se lo ofrecemos a todo el mundo. Se lo ofrecemos a todos los estamentos religiosos, a todas las tradiciones religiosas, etcétera, agnósticas, ateas, lo que se quiera, ¿no? Entonces tienen una oportunidad de comprometerse contra el antisemitismo, porque hay gente que dice, no, yo sí, tal, pero bueno, y sobre todo con la falacia esta de antisemitismo y antisionismo, ¿no? Entonces eso hay que desmontarlo, urge desmontarlo. Me encanta. Tu esfuerzo es un error. Es una maravilla. Yo lo que les he dicho a todo el mundo es que, bueno, que aprecien el reto, porque al final lo que vamos a hacer es ponerles a todo el mundo ante el espejo y tienen que pronunciarse. Y lo vamos a poner ante el espejo, pero el esfuerzo va a ser colectivo. Yo lo que pido a todo el mundo es que todo el mundo lo haga, que conecte, que vea pues, las fórmulas que sacamos, el manifiesto, que es una manera de darle un poquito de cuerpo, pero la esencia, lo que estamos hablando ahora mismo, es una invitación colectiva, planetaria, donde la sociedad civil ha tomado la iniciativa. Entonces, claro, dicen, bueno, es una rebelión de las bases, la rebelión de los ciudadanos. Que esto que tú estás diciendo es la clave. Este es un esfuerzo comunitario. Entonces, todo el apoyo que ustedes le den a Esteban, sea un apoyo financiero, sea unir tu organización a la declaración del día, sea ayudar en el cabildeo para que se le presente esto a más organizaciones, a más ayuntamientos, todo el apoyo que le den a este esfuerzo está contribuyendo a subirle el que inventó Esteban, que sirve para delatar la estructura del sistema e identificar dónde están los antisemitas. Y entre más gente se sume, entre más gente apoye esto, entre más voces anuncien, más apoyan, más gobiernos sean presentados con la iniciativa para que se decidan si van a esto, más vamos a evidenciar cómo está estructurado el sistema, y eso nos da la hora de velar por el futuro de la civilización occidental. Entonces, con esto quiero cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero quiero apoyar a Esteban. Están realmente haciendo algo muy inteligente, porque lo que está haciendo Esteban es brillante, y entre más apoyo le demos, más vamos a poder volver práctico nuestro amor por Occidente y nuestra lucha para que el pueblo judío esté a salvo, y por lo tanto también todos nuestros derechos y libertades. Muchas gracias, Esteban. Y muchas gracias a ti, Francisco, y muchas gracias a la gente, y mucho ánimo, que la lucha es cruel y es mucha. Así que vamos por ello. Hasta la próxima. Un abrazo.